Puede que una persona tenga ética, tenga paciencia, tenga generosidad, pero le cuesta levantarse en la mañana, ¿cierto? Entonces, por eso es el número 4, porque es difícil, no es fácil el esfuerzo, de hecho, es de los más difíciles, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene que ser constante hasta la iluminación. Entonces, vamos a ver, la frase que define el esfuerzo me encanta. Una mente que impulsa hacia la virtud. O una mente que se deleita en la práctica de la virtud. ¿Qué nos dice esta frase? A ver, ¿qué mensaje escondido tiene? Que no es la práctica en sí, es la mente que está feliz de hacer la práctica. Porque si hacemos la práctica, pero con una mente negativa, no es esfuerzo, no corresponde a la definición de esfuerzo. Por eso es tan útil tener las definiciones, porque puedes ver, ¿no es cierto? Mi práctica cumplió esta definición. Pues mira, no cumplió definición. ¿Por qué? Porque hice mi sadhana en la mañana, hice mis mantras esforzándome por hacerlos, pero no estaba deleitado en mi práctica. No estaba regocijándome en mi práctica. No sentía esa felicidad, ¿cierto? De hacer una acción virtuosa. Entonces no es suficiente el hacerlo, ¿cierto? No es suficiente el entusiasmo. Por eso, aunque a veces lo traducimos como esfuerzo, yo creo que entusiasmo es más correcto, porque el entusiasmo sí nos da esta idea de felicidad, de placer, de alegría, de hacer cosas positivas. La definición literal, si es la definición completa en tibetano, dice, es una mente que tiene como aspecto el hacer acciones positivas, pero como esencia el deleitarse en las mismas. Entonces son dos cosas, la acción y la mente. La acción es una acción positiva, la mente es una mente feliz. Entonces, si no estamos haciendo las acciones que desde afuera podrían ser positivas con una mente feliz, una mente que se regocija en hacerlas, tampoco es esfuerzo. Tampoco es esfuerzo. Y aquí tenemos 3 tipos de esfuerzo. El primero, Gocho Kitcentro en tibetano, es esfuerzo que es como una armadura. Me encanta esta imagen. ¿Por qué es como una armadura? Porque es el esfuerzo que te va a impedir no hacer las cosas, el que te va a impedir perder la inspiración, por ejemplo. El esfuerzo que sabe que lo puedes hacer, el saber que es posible, el saber que el potencial está dentro de ti y que si quieres puedes obtener la iluminación en una vida. Ese es un tipo de esfuerzo también. Esa sensación, eso que te hace continuar a pesar de que no alcances los resultados. Es el querer practicar. Es un esfuerzo que es como una armadura. ¿Por qué lo llaman como una armadura? Porque como una armadura, ¿cierto? En el sendero espiritual te va a permitir seguir adelante. Te va a permitir seguir adelante. Y luego tenemos el esfuerzo aplicado. El esfuerzo aplicado sería el resultado del esfuerzo que es como una armadura. Que es cuando físicamente, literalmente y prácticamente te aplicas a hacer la acción. No es solo un estado mental. El esfuerzo que es como una armadura es un estado mental. Yo puedo, es posible. Tengo la naturaleza búdica. Tengo un precioso renacimiento humano. ¿Cierto? Entonces, ese es un estado mental. El esfuerzo aplicado es más la manifestación práctica de este esfuerzo que es como una armadura. Y luego tenemos el esfuerzo que cumple el beneficio de las seres. Una vez más, los 2 primeros tipos de esfuerzo pertenecen a el vehículo Hinayana y Mahayana, y el tercer tipo de esfuerzo es específicamente del vehículo Mahayana. Esfuerzo que cumple el beneficio de los seres. No solamente se aplica la práctica para la propia liberación, sino que se esfuerza en la conducta del Bodhisattva, beneficiar a todos los seres. Y luego tenemos, ¿de qué es antídoto? Obviamente de la pereza o flojera, como dicen en Venezuela, la pereza. Y esto nos lleva a ver la definición y las divisiones de la pereza. Aquí está. Tiene 2 definiciones. A ver un poquito esto. Aquí está. La primera. Factor mental que por su propio poder desalienta el cumplimiento de acciones virtuosas por parte del sujeto. Obstaculiza la práctica del Dharma. También se puede traducir como factor mental que por su propio poder no se deleita en la virtud.
lo opuesto del esfuerzo entusiasta. El entusiasmo se deleita en la práctica de la virtud, la pereza no encuentra felicidad en practicar nada, ¿cierto? No se regocija en la práctica de la virtud. Entonces, la pereza, el obstáculo, el gran obstáculo para la práctica, tiene muchas caras. Y podríamos resumir estas 3 caras de la pereza en 3. La primera, pereza por apego a actividades fútiles. Es decir, yo de verdad quiero estudiar esto, pero quiero ver una peli antes, un poquito. Entonces, ese apego, cierta actividad que en ese momento no me iba a traer ningún resultado positivo, se convirtió en obstáculo para la práctica, sin darnos cuenta. ¿Verdad? Nunca pensamos en esto, no nos damos cuenta. Ah, sí, ya voy, pero déjame antes ir un momento a hacer esta otra cosa que no nos va a servir para nada a nivel último, pero la voy a hacer igual porque tengo un poco de apego y me encanta y no importa, y practico luego. Obstáculo para la práctica. Sin darte cuenta, ese apego, esa actividad que no era trascendental, que no era importante, se convirtió en un obstáculo para poder trascender. Entonces, este es el primer tipo de pereza. El segundo se llama por desgano, pereza por desgano, que es la que más conocemos. De hecho, cuando decimos pereza en nuestro idioma nos referimos a ese segundo tipo. Es como también la llaman pereza de la indiferencia. Indiferencia hacia hacer acciones positivas, hacia practicar. Y sobre todo esta indiferencia viene de la ignorancia, del no saber que estás perdiendo el tiempo, que te vas a morir en cualquier momento, que en el momento de la muerte lo único que te va a ayudar es el Dharma y la cantidad de felicidad o sufrimiento que hayas creado en los seres. Entonces, esto es como un velo pesado, pesado de ignorancia que tenemos encima y que ni siquiera nos damos cuenta. Este sería más, no es que no voy a hacer la práctica porque voy a ver una peli, esto sería, no voy a hacer la práctica, ay, ¿por qué no? Sin razón alguna, simplemente porque no, por desgano. Obstáculo para la iluminación. Y luego la tercera me parece muy interesante porque es algo que en Occidente tampoco pensamos nunca que esto es un tipo de pereza. Y es el subestimarse uno mismo. Ay, no puedo. Ay, esto es muy difícil. Ay, no, esto va a tomar mucho tiempo. Yo no tengo ese nivel, no tengo esa capacidad. Eso es pereza para el budismo tibetano. Es la pereza por subestimarse a uno mismo. Y entonces muchas veces lo utilizamos como una excusa, ¿cierto? Para no esforzarnos en la práctica. Entonces, para el budismo tibetano, ese rebajarse, ¿cierto? Rebajar el propio potencial, la propia inteligencia, las propias capacidades, no es más que una excusa para no practicar. Es un tipo de pereza. ¿Por qué? Porque todos tenemos la naturaleza búdica, todos podemos obtener la iluminación. Y como decía, la única diferencia entre los budas y yo es que ellos se esforzaron y yo no. Esa es la única diferencia, ¿cierto? Tenemos todo exactamente igual. La misma naturaleza búdica, la misma existencia humana que tenía el Buda Sakyamuni. Bueno, él tenía un mejor karma seguramente que la mayoría que nosotros, pero la única diferencia fundamental es que los budas se esforzaron y nosotros que seguimos en el samsara no. ¿Por qué? Porque todos estamos en el samsara desde un tiempo sin principio. Tanto la conciencia del Buda como nuestra conciencia existe desde un tiempo sin principio. Entonces, la única diferencia es eso. Ellos se esforzaron y nosotros no. Por eso, el antídoto para la pereza es el esfuerzo. El esfuerzo que se deleita en la virtud.